Tras 10 jornadas de Liga, el Girona Fútbol Club sigue manteniéndole el pulso a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid en la zona alta de la clasificación. Y ya no solo esto, es que encima están cumpliendo con el objetivo que se marcó Michel Sánchez al inicio de temporada. Por esta razón, hoy me apetece hablar del momento que vive actualmente el Girona Fútbol Club, de cómo ha llegado a este punto y también de la influencia que tiene el City Football Group en este equipo. Porque hay un reto obligatorio que os habéis ganado vosotros, porque aquí solo vosotros os lo habéis ganado, que es que todo el mundo hable de lo bien que juega el Girona y que tu afición se sienta orgullosa de ti. Hay que mantener eso, ser igual de protagonistas, mejorando en ese equilibrio defensivo. El reto que Michel Sánchez le puso a sus chavales al inicio de temporada creo que de momento lo están cumpliendo con creces. Ya no solo es que sean el equipo más vistoso de la liga, sino que encima están colíderes en la clasificación. A eso súmale que Michel Sánchez está ya asentado en el banquillo del Girona. En total son 100 partidos. Ahora bien, no lleva esos 100 partidos siendo colíder en liga, no lleva esos 100 partidos siendo el equipo de moda de la Liga Española. Ahora estamos hablando del Girona y estamos dedicándole este vídeo por esta razón. Pero ¿cómo son los inicios de Michel en el Girona? Lo cierto es que él llega cuando el equipo estaba en segunda división y tenía como objetivo ascender, y tras 12 jornadas se encontraba en puestos de descenso. Sí es cierto que ese año el Girona finalmente acabó ascendiendo y lo hizo vía playoff, pero lo llamativo es que el Girona, tras 10 jornadas en la primera división 23-24, está colíder de la liga, mientras que en la jornada 12, hace 2 temporadas, se encontraba en puestos de descenso. Por lo cual, aquí la clave de todo esto, la conclusión que sacamos, es la confianza en el proyecto y lo que se respetó este proyecto, porque otro equipo, a lo mejor, a las primeras de cambio, se hubiese cargado a Michel porque tras 12 jornadas se encontraba en descenso en segunda división, mientras que en este caso el Girona mantuvo a Michel, mantuvo la idea y finalmente le acabó dando resultado. Y ya el año pasado fueron un equipo que llamaron bastante la atención. Bueno, de los recién ascendidos fue sin duda alguna la gran revelación de la Liga Española, por encima de la Unión Deportiva Almería, que consiguió salvarse en la última jornada, y por encima del Real Valladolid, que acabó descendiendo y ahora mismo se encuentra nuevamente en segunda división. Era un equipo que proponía mucho en ataque y este año sigue proponiendo muchísimo en ataque. Es más, es que en este inicio de temporada yo hablaría de que el Girona está realizando un juego impoluto. Es difícil encontrarle alguna imperfección a este equipo. Y si nos ponemos a analizar un poquito más en clave táctica a este Girona Fútbol Club, yo creo que hay que destacar dos premisas básicas. La primera, lo bien que presiona en campo rival. Y la segunda, la cantidad de futbolistas que suma al ataque, mencionando aquí a sus laterales, Miguel Gutiérrez y Jan Couto, que viene siendo titular en este inicio de temporada, pero esto también se lo vimos el curso pasado, a Arnau Martínez. Uno aparece por dentro y el otro aparece por fuera, y a partir de aquí estamos hablando de que el Girona incluso hay momentos en los que está atacando con 7 futbolistas. Razón por la que yo considero que este Girona es un equipo más perfil liga alemana que perfil liga española. Y me explico, al final el Girona, la premisa básica que tiene es marcar gol, cuanto antes mejor y cuantos más mejor también. Y esto diréis, bueno Salva, es algo muy lógico. Bueno, pues lo cierto es que te pones a ver la Liga Española y hay muchos equipos que la premisa principal y básica que tienen es dejar la portería a cero. Y obviamente no son ni la mitad de divertidos que el Girona este de Michel. Lo que sí es lícito porque al final consideran que es la mejor manera que tienen de sacar resultados positivos y de ir puntuando. Pero este Girona te marca uno, te va a buscar el segundo, te marca el segundo y te va a buscar el tercero, ya está buscando el cuarto y cuando no te has enterado, ¡pam!, te ha metido el quinto. Por esta razón considero que es un equipo que es muy atractivo de ver, que es muy disfrutón, pero también es cierto que se acaba exponiendo bastante en aspecto defensivo. Sobre todo, la pasada temporada ya era un equipo que sí, marcaba mucho, pero también recibía muchos goles. Y si nos damos cuenta, el curso pasado marcó 58 goles a favor, pero recibió 55 goles en contra. Y tan solo fue capaz de dejar 4 veces la portería a cero en toda la temporada. Este año, si nos damos cuenta, es un equipo que ha mejorado bastante en fase defensiva, que además era una de las cosas que comentaba Michel al inicio de temporada, que ahí tenía que crecer el equipo. Lleva 24 goles a favor, que son prácticamente el doble de goles en contra que ha encajado, 13 goles en contra, y en 10 jornadas
ya casi ha igualado el número de porterías a cero que realizó la pasada temporada. Es que con estos números que estamos viendo ahora mismo en pantalla, el Girona tiene una proyección de acabar con más de 90 goles en Liga, cosa que me parece una auténtica pasada. Dicho esto, cuando hablamos del Girona Fútbol Club siempre aparece la típica persona que te dice: normal que vayan tan bien, si son el Manchester City B. Y en ese momento yo me quedo así pensando y digo, jolines, no sabía que en el Girona estaba Julián Álvarez, estaba Rico Lewis y estaba Phil Foden. Bueno, ahora en serio, ¿qué influencia, cómo influye el Manchester City y el City Football Group en el Girona Fútbol Club? Antes que nada, y para contextualizar, desde el año 2017 el City Football Group tiene parte de la propiedad del Girona. En este caso es el máximo accionista con un 47%. Del porcentaje restante, un 35% pertenece a Marcelo Claure, empresario boliviano que es presidente del Club Bolívar y además, junto a David Beckham, es copropietario y presidente del Inter Miami, el equipo de Leo Messi. Un 16% es de Pere Guardiola, hermano de Pep Guardiola, y el porcentaje restante pertenece a los socios del club. La realidad es que el Girona es el equipo más independiente de los que forma parte del City Football Group. ¿Por qué? Porque al final tiene independencia económica gracias a la presencia de Marcelo Claure, que cuenta con el 35% de las acciones del club, y también tiene independencia deportiva gracias a la presencia de Quique Cárcel, el director deportivo que lleva en el club desde el año 2014, antes de que llegase el City Football Group, y que tiene contrato hasta el año 2027. Eso no quita que sí se beneficie de algunos servicios que tiene el Manchester City y que también tiene el City Football Group, como por ejemplo el acceso a datos, tecnología y análisis para encontrar vía Big Data los futbolistas que mejor pueden encajar en la idea de juego del Girona. También hay que destacar que el Manchester City o el City Football Group realiza una serie de informes mensuales sobre futbolistas y staff técnicos del Girona para que estos puedan ir creciendo y para también encontrar cuáles son sus principales virtudes, sus principales carencias, y a raíz de esto trabajar para potenciarlos o que las carencias vayan desapareciendo. Es decir, al final estamos hablando de que el Girona trabaja codo con codo, mano a mano con los analistas del Manchester City, que quieras que no son uno de los mejores del mundo, uno de los mejores de la red que tenemos en Europa. Entonces esto obviamente le da una ventaja al Girona que equipos que podrían estar en su misma línea de la Liga Española no pueden permitirse. Además, por otro lado, está el tema de las cesiones, que sí es cierto que siempre se ha hablado de que el Manchester City o el City Football Group cede muchos futbolistas al Girona. La realidad es que si este año nos vamos a mirar el listado de futbolistas que forman parte de la plantilla del Girona Fútbol Club, solo hay 2 que pertenecen al City Football Group. Y en este caso estamos hablando de Jan Couto, que pertenece al Manchester City, y de Savinho, que tiene un caso bastante curioso porque pertenece al Troyes de la segunda división francesa, que el año pasado estaba en primera división francesa y no se llegó a vestir de corto con el Troyes porque no se le dio confianza. Se cedió al PSV, donde tampoco contó prácticamente con oportunidades e incluso la mayoría de minutos que tuvo lo tuvo en el filial del PSV. Pero el Girona, de la mano de Quique Cárcel, le echó el ojo en el Mundial Sub-20 que realizó con la selección de Brasil. Aquí, a Quique Cárcel, como bien digo, le llamó bastante la atención este futbolista que pertenecía obviamente en ese momento al City Football Group, y se lo comunica a Michel Sánchez. Tanto director deportivo como director técnico, que trabajan de la mano, se ponen de acuerdo en que es un futbolista que le podría ir muy bien al Girona porque era un perfil que no tenían. Bueno, y el resultado está aquí. Savinho llega a la Liga siendo un total desconocido y ahora mismo pues es el terror de todos los laterales de la Liga Española. Ya no solo está haciendo goles, ya no solo está haciendo asistencias, sino que también tiene la capacidad para hacer mucho daño mediante el regate, mediante la velocidad, sus cambios de ritmo, sus centros, y encima lo más interesante de todo es que puede jugar tanto en la banda izquierda como en la banda derecha. Que sí, es un futbolista que pertenece al City Football Group, pues es una realidad, pero es un jugador por el que nadie apuesta, es un jugador que cuando ceden al PSV pasa de desapercibido, y en cambio es en el Girona donde apuestan por él, donde confían en él y donde de momento le están sacando un muy alto rendimiento. Y este, ojo que os digo, no es el único gran movimiento que tiene Quique Cárcel, porque aquí podemos hablar
de diferentes movimientos que se han realizado bien en este mercado de verano o bien en el mercado de verano pasado, como por ejemplo el de Dovbyk, futbolista que costó algo menos de 8 millones de euros para hacerse con el 50% de la propiedad de este, llegaba procedente del Dnipro de Ucrania y la pasada temporada marcó 24 goles en 30 partidos. Por cierto, este es el fichaje más caro de la historia del Girona, que a lo mejor alguno se piensa que por el simple hecho de tener relación con el Manchester City, el Girona se gasta un montón de dinero verano tras verano. Bueno, pues el fichaje más caro de la historia del Girona no llega a 8 millones de euros. Encima creo que han dado en el clavo con la incorporación de Dovbyk, porque me parece el reemplazo natural de Stuani. Es un futbolista que va muy bien en el juego aéreo, es un futbolista que juega muy bien también con su cuerpo, para jugar de espaldas, para aguantar la pelota, que te permite en ocasiones llegar a campo rival con un pelotazo en largo, porque algo que tiene el Girona es que en su idea de juego no solo concibe una sola manera de llegar a campo rival, a veces lo hace por bandas, otras veces lo hace por dentro, pero también en otras ocasiones lo hace con desplazamientos en largos gracias al gran golpeo que tiene Aleix García, y aquí pues conecta con Dovbyk y este ya permite que el equipo se posicione en campo rival. Pero ojo, que este de Dovbyk no es el único movimiento interesante de Quique Cárcel. También podríamos hablar de Iván Martín, futbolista joven que llega de la cantera del Villarreal, por el que ningún equipo parecía apostar en primera división. Lo hace el Girona ya la pasada temporada y este año vuelve a apostar por Iván Martín, se lo quedan en propiedad, y vale que es cierto que no es el futbolista que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de este Girona, pero la realidad es que es muy importante para Mitchell porque es el 10º jugador con más minutos de esta plantilla. Estamos hablando de un futbolista trabajador, de un futbolista que te puede cumplir en diferentes roles en el campo y un futbolista que además tiene una buena llegada. Vale que es cierto que no es el más talentoso, pero sí es cierto que trabaja muchísimo y eso es algo pues que premia bastante Mitchell Sánchez. Por otro lado, Eric García. La apuesta de Eric García la realiza el Girona, un futbolista que el año pasado pasa a quedar como el quinto central del Fútbol Club Barcelona. Se convirtió en meme incluso para algunos aficionados del Barça. Bueno, pues en estas fechas que nos encontramos es intocable en el Girona Fútbol Club y por la idea de juego que tiene el Girona es un futbolista que ha caído de pie desde el primer momento. Entonces aquí estamos elaborando una lista de futbolistas que seguramente antes de llegar al Girona pues no eran prácticamente nada y no eran conocidos, y en el Girona se están convirtiendo en jugadores muy pero que muy importantes. El único futbolista al que yo sí le pondría la etiqueta de ser un jugador conocido y que no podríamos decir que lo ha potenciado el Girona es Sigankov, pero al final esto también creo que te refleja la importancia y el crecimiento del proyecto del Girona, la capacidad para poder convencer a un jugador como Sigankov, que estaba jugando en Champions en el Dinamo de Kiev, que es titular con la selección de Ucrania y que en Transfer Market tiene un valor de más de 20 millones de euros. El Girona consiguió convencer a este futbolista para que se uniese libre en este mercado de verano, pero claro, el Dinamo de Kiev se entera de esto y le dice al Girona: oye, mira, que este futbolista nosotros lo tenemos muy en consideración, por favor, vamos a llegar a un acuerdo económico y nos dais aunque sea un precio simbólico. Finalmente el Girona pagó 5 millones de euros por Sigankov y Sigankov ya el año pasado dio un buen rendimiento y este año, cuando no ha estado lesionado, también está siendo un futbolista importante para la plantilla de Mitchell Sánchez. Ahora bien, si hablamos de futbolistas mejorados desde que están en el Girona, aquí el nombre que a todo el mundo se le tiene que venir a la cabeza es el de la estrella actual del Girona. Hay que hablar de Aleix García, un futbolista que se encuentra en el Girona desde que está en segunda división y que ha vivido todo el proceso de evolución y él mismo ha ido evolucionando a la par del equipo, porque cada año que ha ido pasando ha sido más importante y ya digo, al final es el timón, es el principal organizador, es el motor de este Girona y creo que no se entendería lo que es el Girona en el medio del campo, lo que es el Girona en ataque sin la presencia de Aleix García. Ya el año pasado hizo muy buena temporada, para mí uno de los mejores mediocampistas de la liga, marcó un gol y dio 6 asistencias, pero es que este año sin Oriol Romeu, que había mucha duda de cómo iba a rendir Aleix García sin Oriol Romeu, que era ese perfil de escoba que a él le daba un poquito más de libertad, pues es que incluso creo que está rindiendo mejor, se ha adueñado de todo el medio del campo y lo vemos que influye tanto en fase destructora, en fase organizativa, como también en la fase de creación de oportunidades de gol. Sí que es cierto que aquí el que ha crecido también mucho a su lado es David López, que puede alternar la posición entre medio del campo más destructor como también de central.
Ahora, si hablamos de Aleix García, creo que es un futbolista que tiene un caso curioso en lo que a su carrera se refiere, porque si os dais cuenta, Aleix García es un futbolista que pasa por el Manchester City y siendo propiedad del Manchester City, pues es un jugador que se acaba marchando cedido al Girona cuando el Girona estaba todavía en primera división, en la etapa previa a esta que tiene ahora, que estuvo en primera división con Pablo Machín en el banquillo, luego acabó descendiendo y estuvo en segunda división. Bueno, pues la apuesta la hizo el Manchester City por Aleix García cuando estaba en el Villarreal, lo cedió al Girona. Lo cierto es que finalmente pues Aleix García acaba su contrato en el Manchester City, no renueva, no se queda en el City Football Group, se marcha a jugar a Rumanía al FC Dinamo y si os dais cuenta, luego se marcha libre 3 meses más tarde del FC Dinamo a la Sociedad Deportiva Eibar. Tira todo ese año en el Eibar, o mejor dicho, esa media temporada que restaba en el Eibar, y a partir de ahí es cuando llega al Girona Fútbol Club. En ese año ya fue importante para el Girona, que es el año del ascenso, fue un jugador que era el que organizaba el juego en el medio del campo, que Michel lo tenía muy en consideración y que fue titular pues en la mayoría de partidos que jugó el Girona en la segunda división española. Y ya el año pasado, como bien estoy comentando, es un futbolista que es muy importante en el medio del campo y este año, pues ¿qué os voy a contar? Pero es que si nos vamos a hablar de estadísticas, si nos vamos a hablar de datos, hay que tener en cuenta que Aleix García, aparte de haber participado en 5 goles en lo que llevamos de temporada con 2 goles y 3 asistencias, promedia 2 pases claves por partido, 2 key passes, los famosos key passes, también promedia 6 recuperaciones y tiene un 92% de acierto en el pase. Y aquí estamos viendo ahora mismo un gráfico de los compañeros de DribbleUp donde hablan de los futbolistas que dan más pases progresivos, es decir, que permiten que el balón vaya hacia adelante y su equipo progrese de las 5 grandes ligas europeas. Y fijaos que Aleix García es el segundo futbolista de las 5 grandes ligas europeas que más pases progresivos da, por delante de futbolistas como Toni Kroos, Rodri Hernández del Manchester City o Joshua Kimmich del Bayern de Múnich. Solo está por detrás de Enzo Fernández. Por cierto, mientras más hacia arriba estés en este gráfico que estamos viendo, significa que más avanzas o más metros ganas en conducción. Es decir, Aleix García no progresa mucho en conducción, pero sí que lo hace a través de sus pases, que por cierto, en cuanto a tema de pases en largo, es una auténtica máquina. El futbolista que más progresa en conducción es Frenkie de Jong del Fútbol Club Barcelona. Por último, y para cerrar este vídeo que estamos dedicándole al Girona y a su gran inicio de temporada y a esa influencia que tiene con el Manchester City, para romper un poquito el mito de que el Girona es el Manchester City B, que sí, el City Football Group, el Manchester City, tiene influencia en este equipo, pero no tanta como algunos nos quieren llegar a pintar. Bueno, pues la pregunta es, ¿dónde está el techo de este Girona? Esta es la pregunta que yo quiero lanzaros a vosotros, que yo también voy a responder, pero que me gustaría que le dieseis caña por aquí por los comentarios. Pero antes, para responder a esta pregunta, voy a poner en pantalla un tuit de Mr. Chip Alexis que dice: equipos que sumaron 25 o más puntos en las primeras 10 jornadas de una temporada de la Liga. Habla del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Girona, que lo ha logrado en esta temporada. Y habla de cómo terminaron esos equipos. Habla de que en 13 ocasiones fueron campeones, de que en 5 fueron subcampeones y en una ocasión hubo un equipo que acabó tercero. Acaba el tuit diciendo que el Girona huele a Champions. Bueno, yo antes que nada creo que hay que contextualizar estos números, porque sí es cierto que el Girona tiene 25 puntos, como hemos visto ya antes en la clasificación, pero también es cierto que no es el único equipo que tiene estos puntos de la Liga Española. Los tiene el Real Madrid, virtualmente los tiene el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos y en caso de que lo ganase se pondría con 25, y vale, el Fútbol Club Barcelona no tiene 25, tiene 24, es uno menos, pero tampoco lo vamos a sacar de la ecuación. Entonces, ¿el Girona a Champions? Sí, no. Yo honestamente tengo mis dudas. Estamos en la jornada 10, hay que ver cómo esto avanza. Sí que es cierto que rompo una lanza en favor del Girona, y es que el Girona no tiene que jugar cada 3-4 días como sí le ocurre a la Real Sociedad, sí le ocurre a los 3 equipos que ya hemos mencionado que están ahora mismo ahí en la zona alta de la clasificación, sí le ocurre al Betis, también le ocurre esto al Villarreal, al Sevilla, que por cierto estos 2 últimos que he mencionado no viven ahora un buen momento, y yo creo que esto también el Girona lo puede llegar a aprovechar esta temporada para acabar en la zona alta de la clasificación. Aunque yo, si me tuviese que mojar,
no me mojaría porque el Girona vaya a acabar este año en Champions, aunque sí que creo que tiene muchas chances de acabar jugando competición europea, es decir, que acabe quinto, que acabe sexto, pero por ejemplo, yo ahora mismo, si me tengo que decantar por el Girona o por la Real Sociedad, a pesar de que el Girona esté por encima de la Real Sociedad, a mí la Real Sociedad me inspira mayor confianza, porque al final es un proyecto que lleva más tiempo asentado en la élite, es un proyecto que cuenta también con muy buenos futbolistas, con un gran entrenador también, como es el caso de Imanol Alguacil, que ojo, el del Girona también es muy bueno, Michel Sánchez así lo está demostrando, pero a lo que voy es que creo que es un equipo con más experiencia, y esto pues creo que le suma también puntos al Girona, o mejor dicho, a la Real Sociedad, y se los resta al Girona. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo sí hablaría de que si es capaz el Girona de aprovechar el bajón del Villarreal y del Sevilla, en una quinta, sexta posición lo veo, porque ya el año pasado llegó a la última jornada con opciones matemáticas de clasificarse para competición europea, para la UEFA Conference League. Finalmente no lo consiguió porque perdió frente a Club Atlético Osasuna, pero es que este año ha empezado mucho mejor de lo que lo hizo el curso pasado, y vale que es cierto que imagino yo que el Girona algún bajón tendrá a lo largo de la temporada, pero por muchos bajones que pueda llegar a tener, yo creo que este equipo, por la idea que tiene, por el fútbol que está practicando y ya practicó el curso pasado, va a ser muy difícil que se quede estancado en 10 jornadas, por ejemplo, consecutivas sin ganar, porque al final un equipo que busca tanto el gol, un equipo que va tanto al ataque, va a acabar haciendo goles, y aquí en la Liga Española precisamente esto es lo que más falta en los equipos, gol. Hay equipos que, como hemos dicho antes, priorizan defender antes que atacar, el Girona es todo lo contrario, y creo que eso en la Liga Española te puede dar un resultado muy bueno, quizá en otras ligas a lo mejor no tanto, pero en la Liga Española sí. Entonces yo veo al Girona en la zona alta de la tabla, no lo veo en Champions, veremos cómo envejece este vídeo, si tengo que volver a él o no en el mes de mayo y decir, pues mira, estaba equivocado, no estaba equivocado, sea como fuere. En este caso creo que tenemos que elogiar a Michel en caso de que el equipo acabase en Champions, o bueno, si acaba en competición europea ya me parece también algo muy elogiable, y obviamente el gran inicio de temporada que está haciendo ya me parece también que es algo hiper mega elogiable, y por esto es el equipo de moda actualmente en la Liga Española. Os he lanzado una pregunta que yo ya he respondido, que es ¿dónde veis el techo del Girona? ¿En qué posición creéis que va a acabar esta temporada el Girona Fútbol Club? Yo ya os he dado mi opinión, entiendo que ustedes también tendréis una opinión. Riquelme dijo en su momento, mi opinión es mía y me la guardo para mí, pero a mí me gustaría que me la compartieseis la vuestra por aquí por los comentarios, así que baja, si te cruzas con el botón de like le puedes dar, el de suscribirse le puedes dar, y dejas por ahí tu comentario en relación a qué opinas sobre el proyecto del equipo de moda actualmente en el fútbol español, el Girona Fútbol Club. Yo estaré encantado de seguir leyéndote por aquí, ya no solo en este vídeo, sino en los próximos, así que espero verte por los comentarios.